tenemos una entrevista ahora interesantísima porque hay una nueva arista del caso Hermosilla. Durante casi ya 2 años el llamado caso Hermosilla abrió una verdadera caja de Pandora. Primero conocimos los audios que dieron origen a la investigación, ustedes los recordarán. Después aparecieron los vínculos con empresarios, ministros, jueces, fiscales y autoridades públicas. Y cada vez surge una arista que amplía más el caso. Esta semana ocurre nuevamente una investigación publicada por Reportea.cl. Se basa en conversaciones inéditas entre Luis Hermosilla y el abogado José Ramón Correa. Les sonará sobre todo a los hinchas de la Universidad de Chile este nombre. Intervenciones en causas sensibles, nombramientos judiciales y conversaciones que incluso involucran a la Contralora Dorothy Pérez. Para entrar en los detalles, estamos con Nicolás Sepúlveda, director de Reportea.cl. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor don José Miguel? ¿Cómo está usted? Estamos muy bien y contentos de poder traer esta información inédita. Ustedes la publicaron hace muy poquito, primero para sus socios, por lo que vi en Reportea.cl. Sí, la mandamos primero a los socios que nos permiten hacer el periodismo independiente que nos gusta hacer, pero ya está disponible ese primer reportaje para todo el público. Este es un especial que se llama Los Chats Secretos de Hermosilla, son varias entregas, este es el primer reportaje, van a ser varios más. Vamos a ir publicando periódicamente nueva entrega. En el caso Hermosilla, lo hemos hablado muchas veces, uno de los casos de corrupción más relevantes de las últimas décadas. Y hay mucho aún que no se ha contado y que creemos importante, que tiene interés público y hay que darlo a conocer. En este caso, el vínculo con José Ramón Correa, vicepresidente, director y accionista de Azul Azul, pero no solo eso, es un abogado muy influyente que ha tenido un bajo perfil, a inicios del siglo fue abogado de la familia Pinochet en el caso Rix, tiene vínculos políticos relevantes, un hombre de derecha, tiene vínculos muy relevantes en la UDI, pero también en el mundo de la centroizquierda. Él es muy hábil tejiendo redes e influencias con el mundo del poder. Y ahora en estos chats con Hermosilla conocemos que también es muy influyente en el mundo de los tribunales, ¿no? Él con Hermosilla gestiona y coordina nombramientos en el Poder Judicial, pero no solo eso, y lo que es más delicado, también acceso y lo que parecen ser interferencia en decisiones y fallos de la Corte Suprema, por ejemplo, o gestiones para beneficiar a otras, sus personas cercanas, que él considera su amiga, la actual Contralora Dorothy Pérez. Estamos hablando entonces de un personaje que está vinculado a distintos sectores políticos, del mundo judicial, gobierno de distintos signos. Estamos hablando de un operador político, un articulador de redes. ¿Qué rol cumple en este ecosistema del poder Ramón Carrasco? José Ramón Correa. José Ramón Correa, perdón. Claro, es un articulador. Él tiene su propio estudio de abogado. En su estudio de abogado, de nuevo, se codea con gente influyente. Su socio es Iván Aróstica, expresidente del Tribunal Constitucional. Antes tuvo un estudio de abogados con el expresidente del Consejo de Defensa del Estado, es decir, un hombre que sabe moverse en los vericuetos del poder, ¿no? En concreto, en este reportaje vamos a encontrar, por ejemplo, una conversación con Luis Hermosilla, donde Hermosilla le pide gestiones ante la Corte Suprema para un fallo que tiene que ver con una causa, la causa del asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. En 2018, los imputados, 3 comuneros mapuches, habían solicitado que se anulara el juicio porque sus defensas acusaban que había una serie de irregularidades en ese juicio. Hermosilla, que en ese entonces era asesor del ministro del Interior Andrés Chadwick, conversa con Correa y le dice: necesito que no se anule el juicio. Y ahí le pregunta a Correa: ¿quién es la persona más cercana a ti en la sala penal de la Corte Suprema? Valderrama, le dice Correa. Valderrama es el ministro Manuel Valderrama, presidente hasta el día de hoy de la sala penal del máximo tribunal. Correa se compromete a hacer esas gestiones, le dice que va a comer con él y luego le da cuenta a Hermosilla de lo que conversó. Todo el detalle está ahí en reportea.cl. Y finalmente no sabemos si la gestión de Correa incidió o no, pero efectivamente algunas semanas después la Sala Penal de la Suprema rechaza anular el juicio y por tanto que exista un nuevo juicio tal y como quería Luis Hermosilla. Un poco más adelante eso se vuelve a repetir, ahora en defensa de Dorothy Pérez. Dorothy Pérez, esto en 2019, había sido destituida de la Contraloría por diferencias con su jefe de entonces, Jorge Bermúdez, y José Ramón Correa, que es su amigo, empieza a hacer gestiones junto a Luis Hermosilla ante el máximo tribunal, porque ella presenta un recurso de protección, y ellos hacen gestiones en la Corte Suprema para que ese recurso de protección se acoja y se ordene reincorporar a Dorothy Pérez a la Contraloría. Eso fue exitoso, efectivamente Dorothy Pérez ganó ese recurso, fue reincorporada a la Contraloría y eso le permite el día de hoy ser la Contralora General de la República. ¿Qué hace que
tú puedas afirmar que José Ramón Correa es amigo de Dorothy Pérez, porque ustedes entrevistaron a la Contralora Sí. y ella niega que hay un vínculo de mucha cercanía. Ella dice que son ex compañeros de trabajo, ¿no? Pero nosotros, bueno, yo les decía, una investigación de varios meses, conversamos con muchas personas que han trabajado con ellos, tratamos de hablar con José Ramón también. Él, en el mismo chat, se refiere a ella como amigo y todos saben que son muy cercanos, ¿no? También toda la gente alrededor, al interior de la Contraloría, Correa también trabajó en la Contraloría, ahí se conoció con Dorothy hace más de 15 años. Saben de esa cercanía y de esa confianza, ¿no? No sabemos, la Contralora dice que es un ex compañero de trabajo, no sabemos qué piensa ella hoy en día de lo que sabe José Ramón Correa. Tampoco podemos afirmar que ella estuviera al tanto de las gestiones que Correa y Hermosilla estaban haciendo en la Corte Suprema en su favor, ¿no? Lo concreto es que esas gestiones se hicieron, eso es lo que nosotros pudimos corroborar. En el caso Luxinger-Macay pasa algo similar, se niegan las relaciones, se dice que no se conocen en realidad entre ellos, pero siempre se logra lo que los chats demuestran que se buscaba, que se anulara. Hablamos con el ministro Valderrama también, que aparece mencionado, y el ministro Valderrama nos dice que conoce efectivamente a José Ramón Correa. Él nos dice, yo soy azul de corazón, en referencia al club de la Universidad de Chile, y dice, como Correa es director de Azul Azul, se ven y conversan, dice que no se tutean, se tratan de usted, es un conocido y que conversan principalmente sobre la U, digamos. Y dice que no se acuerda si José Ramón Correa le habló alguna vez sobre esta causa judicial del caso Luxinger-Macay, pero que él siempre falla en derecho, que es un juez objetivo y que él no permitiría interferencia en su sala. Eso nos dijo, está textual sus declaraciones ahí en el reportaje. Lo que nosotros pudimos sí o sí corroborar, y es lo que aparece en el chat, es que Hermosilla le pide el favor a Correa y Correa acepta esa misión, ¿no? Y le dice, voy a comer con él, después le dice, hablé con él, creo que transmití el mensaje, etcétera. De acuerdo a lo que tú has investigado, Nicolás, no solo sino muchas otras aristas del caso Hermosilla, es el mecanismo recurrente, ¿cierto? Conversaciones de WhatsApp, de pasillo, que dicen, mi objetivo es ¿con quién tengo que hablar? ¿Se genera más o menos el mismo escenario de la otra arista del caso Hermosilla en este? Sí, hay un modo operandi que tiene que ver con resolver las cosas para clientes particulares o intereses particulares por abajo de la mesa, ¿no? Saltándose las reglas, digamos, ¿no? No se resuelven de una forma que uno diría habitual o lo que tiene que hacer un ciudadano común, pidiendo audiencia a un ministro, presentando un recurso, alegando frente a la Corte transparentemente. Sino es el mundo de las gestiones, ¿no? Hablar con tu conocido, ir a una comida en la noche, tejer una red, tejer una confianza, hacer un favor, luego pedir ese favor de vuelta, ¿no? Estas cosas tampoco nunca son tan explícitas, siempre son sobreentendidas, ¿no? Nosotros hablamos con algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo, que fueron favorecidos por las gestiones del señor Correa y el señor Hermosilla para lograr sus cargos, y nos decían, no, ellos nunca me pidieron un favor. Pero cuando vemos los chats, Hermosilla, claro, les pedía información y ellos entregaban esa información, ¿no? Es como una receta de cómo hacer las cosas que es bastante torcida, que no tiene que ver con las reglas democráticas ni la transparencia, y por lo mismo nos parece importante ponerlo sobre la mesa, porque hay gente que está acostumbrada a resolver las cosas así, y en general la gente más privilegiada de Chile, la elite, que tiene mejores accesos. Pero eso no significa que sea correcto, ¿no? Que las cosas siempre se hayan hecho así por un grupo de personas no significa que eso esté bien, y nos parece relevante poner esta discusión arriba de la mesa. Sin duda, Dorothy Pérez ha sido un personaje relevante de la política nacional el último tiempo. Se ha visto como una persona, por sobre todo, proba. Es como el referente de la búsqueda de el buen trato o el buen uso de los recursos, en el caso de algunas investigaciones, de la probidad, en definitiva, en su amplio espectro de definición. Sin embargo, aquí por fin aparece involucrada y aparece con otro personaje. ¿Qué rol cumplió Ángela Vivanco, un personaje ya conocido para quienes seguimos las aristas del caso Hermosilla? Bueno, Ángela Vivanco, nosotros en el caso Hermosilla, la primera vez que escuchamos hablar de José Ramón Correa fue en el chat entre Ángela Vivanco y Lucho Hermosilla, porque ella lo saluda cuando quería postular a la Corte Suprema y le dice, hola Lucho, tu teléfono me lo dio José Ramón Correa, le dice Ángela Vivanco. Ahí comienzan a hablar. Bueno, ahora con las conversaciones entre Correa y Hermosilla sabemos que no fue solo una presentación, ¿no? Correa también hizo gestiones, al igual que Hermosilla, para apoyar el nombramiento de Ángela Vivanco en la Corte Suprema. Actualización para quienes no sepan, Ángela Vivanco actualmente está cumpliendo prisión preventiva, fue destituida de la Corte Suprema, un caso bien grave de corrupción, donde la Fiscalía acusa que a ella le pagaban coimas a cambio de fallos judiciales, ¿no? Bueno, Ángela Vivanco fue un voto clave, es lo que aparece en este reportaje, cuando José Ramón Correa estaba haciendo gestiones en defensa de Dorothy Pérez. Yo les decía que Dorothy Pérez había presentado un recurso de protección porque la habían destituido de la Contraloría para que la reincorporaran. En la sala constitucional de la Suprema, que es la tercera sala, Ángela Vivanco estaba recién llegada y ella votó a favor
y declaró ilegal la destitución de Dorothy Pérez, pero además votó por que ella fuera reincorporada a su cargo, que fue lo que finalmente ocurrió, ¿no? Fue el voto clave porque eso fue una decisión 3-2. Otros dos ministros de ese entonces, Sergio Muñoz y María Eugenia Sandoval, votaron porque no fuera reincorporada Dorothy Pérez en su cargo. Ángela Vivanco, que recordemos, llega a esa posición en la Corte Suprema ayudada por Luis Hermosilla. Ella Y por José Ramón Correa, ¿no? Que es lo que les decía que sabemos ahora por este reportaje, digamos. Ellos jugaban de memoria en influir en nombramientos judiciales y efectivamente Ángela Vivanco fue uno de los nombramientos que ellos impulsaron. Este reportaje expone chats, expone un mecanismo, como tú bien decías, una forma de funcionar bien aprendida. Y aparece aquí otro personaje llamada Lilian Layton. Cuéntanos, ¿quién es ella? ¿Por qué aparece también involucrada? Lilian Layton es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y efectivamente aparece mencionada en el reportaje porque en el chat entre Hermosilla y Correa hablan de ella como una ministra a la que hay que impulsar en su carrera en la Corte de Apelaciones, ¿no? Ella era relatora de la Corte Suprema y empiezan a hablar de ella porque José Ramón Correa en enero de 2019 le cuenta a Hermosilla que se juntó con Lilian Layton y que hay que apoyarla, que le parece una buena candidata, y Hermosilla le dice sí, es de mi total confianza, más que Antonio Ulloa, le dice. Y dicen que van a hablar con algunas personas importantes para poder asegurar y amarrar el nombramiento de Lilian Layton en la Corte de Apelaciones de Santiago. Eso efectivamente tuvo éxito y Lilian Layton pocas semanas después asumió como ministra titular de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde permanece hasta el día de hoy. Ella, eso sí, dice que se ha inhabilitado, ¿no? Nosotros ahí estamos viendo una imagen de la ministra Layton. Nosotros pudimos corroborar que efectivamente, al menos en una causa que nosotros revisamos, que tenía que ver con Luis Hermosilla, la ministra Layton se inhabilitó y dijo porque tengo una cercanía profesional con el señor Hermosilla. Eso sí. José Ramón Correa entonces aparece como un personaje más que relevante en esta trama del poder que dibujó Luis Hermosilla entre tribunales, Corte Suprema, favores políticos. ¿Tú considerarías que lo que expone en estos chats, lo que expone esta investigación, él ya estaba en la vista, en el ojo del Ministerio Público por la adquisición de acciones en el caso en Azul Azul, Exacto. pero esto podría ponerle nuevamente un ojo encima, queda muy expuesto a una investigación judicial desde tu punto de vista con toda esta información? Eso tendría que responderlo la fiscalía, pero lo que sí yo considero importante es que este reportaje entrega luz y pone transparencia respecto a las relaciones de José Ramón Correa con el Poder Judicial. Justamente ahora que la situación judicial de José Ramón Correa está en entredicho, por ejemplo, con este recurso de amparo, su oficina en el caso Sartor, ¿no? Tú lo mencionabas, fue allanada hace algunas semanas. Él presentó un recurso de amparo para que ese allanamiento se declare ilegal. Y eso se va a resolver ahora en los próximos días en la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por Manuel Valderrama, ¿no? Yo les contaba que Valderrama, según José Ramón Correa, es su amigo. Valderrama reconoce que se conocen. Entonces, es importante esto, entregar transparencia y que eso se resuelva de la manera más justa posible, ¿no? Creemos que el rol del periodismo también es poner luz ahí en lugares donde hay oscuridad, para que las cosas se resuelvan de forma justa y no con trampa, ¿no? Entonces creemos que este reportaje, estos antecedentes, van a ayudar a poner luz, que era un aspecto bien relevante, que es la influencia del señor Correa sobre algunos ministros del Poder Judicial. Estamos con Nicolás Sepúlveda, el director de Reportea.cl, analizando las últimas revelaciones de la investigación de las aristas del caso Hermosilla. Nico, para terminar, cuéntanos, ¿por qué crees que hasta qué punto es relevante que conozcamos más antecedentes del caso públicamente? ¿Esto empuja el trabajo del Ministerio Público, el ejercicio del periodismo de investigación permite que antecedentes, porque son antecedentes que están en manos del Ministerio Público? Sí. ¿Por qué crees que es importante que además se conozcan públicamente? Hay que diferenciar, ¿no? Nosotros los periodistas que hacemos investigación no somos fiscales y no somos tribunales, no somos jueces. Nosotros no andamos diciendo esto es delito, esto no es delito, sino que nuestro rol es publicar aquellas cosas que nos parecen que son relevantes y tienen interés público para la discusión pública, ¿no? Para aportar transparencia, para generar algunos cambios, etcétera. Pero nosotros no somos quienes vamos a decir esto es un delito o no un delito. En el caso de José Ramón Correa yo no tengo idea, yo no veo que haya un delito evidente, me imagino que por eso el Ministerio Público no ha activado, no ha tomado ninguna decisión, pero sin duda las conversaciones tienen interés público y es importante que se pusieran sobre la mesa. La misma situación, algunos podría haber delito, otras no, pero hay hartas situaciones sorprendentes que se van a ir conociendo a medida que vamos publicando
los siguientes capítulos de este especial, los chats secretos de Hermosilla. Hay mucha información que todavía no se conoce. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que es relevante porque tiene que ver con, lo hablábamos un poco antes, con cómo una parte del mundo del poder en Chile, no todo, pero una parte del mundo del poder, resuelve las cosas con trampa y están habituados a resolverlas con trampas por la vía de las influencias, la amistad y los favores. Y eso es importante que se ponga sobre la mesa porque es un insumo para la discusión democrática. O sea, nosotros creemos que ahí radica la importancia de eso. Perfecto, vamos a seguir muy atentos entonces a las publicaciones de esta serie de reportajes respecto al caso Hermosilla. Nicolás, invitadísimo a seguirnos trayendo las actualizaciones, invitadísimo también ahora a comentar cómo aportar a reportea.cl en esta ejecución de un periodismo de calidad. Sí, nosotros apostamos también fuerte por la independencia, decidimos no recibir aportes ni de gobiernos ni de auspiciadores, nosotros no tenemos banner, aportes de Google, nada. Nos mantenemos con el aporte de nuestros lectores, que hasta ahora nos ha ido bien. Acaba de incorporarse Gabriela Pizarro como editora a nuestro medio. Entonces, quienes quieran y les interese los temas que nosotros hacemos, pueden en reportea.cl, hay un banner, hacen clic y se pueden matricular con un aporte mensual, el monto que ustedes puedan, quieran, lucas, 3.000 pesos, 5.000 pesos, más, 10.000, lo que ustedes puedan, lo que crean que pueden sostener como aporte. Va a ser muy importante. Nosotros queremos hacer crecer nuestro equipo de periodistas. Mientras más periodistas, más temas podemos hacer. Hay mucho tema que investigar en Chile. Y es un país además donde es muy difícil hacer periodismo de investigación. Entonces, todo invitadísimo, nosotros agradecidos, porque mientras más aportes, más periodismo de investigación independiente. Así que eso, gracias a ustedes también por el espacio.